Vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver del versículo 1 al 5. Lo voy a leer. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Muy bien, aquí como podemos ver en nuestro diagrama de flujo, ¿verdad? Aquí podemos ver que todo parte de, de que hemos nacido de Dios. ¿Por qué? Porque a partir de esto, de haber nacido de nuevo, nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Por medio de esta experiencia en nuestras vidas, nosotros es como podemos empezar a amar a Dios y a sus hijos, nuestros hermanos, ¿verdad? Todo este nacer de nuevo nos da capacidad para guardar sus mandamientos, guardarlos con gusto, no son gravosos para nosotros. Y finalmente, nacer de Dios nos hace vencer al mundo por la fe en Jesucristo. Así que estos son los temas que básicamente desarrolla Juan en este capítulo 5. Obviamente, ninguna de estas cosas se puede dar en nuestras vidas si nosotros no hemos nacido de Dios. Tú puedes observar la vida de cualquier persona que no conoce a Dios y darte cuenta que ninguna de las cosas que te mencioné le importan en lo más mínimo, ¿verdad? Ellos creen en sus propios dioses, se aman a sí mismos y a los que son como ellos. Siguen sus propias leyes y no siempre se dan cuenta que son esclavos de sus delitos y de sus pasiones. Dice el primer versículo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es necesario definir un poquito quién es un nacido de Dios, ¿verdad? Porque resulta que es parte del lenguaje popular decir que todos somos hijos de Dios. Las canciones, las películas, los libros, todos dan por hecho que esto es así. El origen de este popular pensamiento pues es incierto, ¿verdad? Desde toda la vida lo hemos manejado, la tradición, la costumbre, el humanismo. Incluso es una creencia respaldada por algunas religiones que pretenden meter en el mismo redil a todas las personas por igual. Todos somos hijos de Dios, dicen, ¿verdad? Sin embargo, cuando nos acercamos al libro de libros, ¿verdad?, Dios se encarga de explicarnos este concepto. Es verdad que todos somos hechos por Dios. Nadie viene a este mundo sin el consentimiento de un Dios soberano, ¿verdad?, que controla la vida. En este sentido, podríamos decir que por el hecho de haber recibido la vida de Dios, somos hijos de Dios. Pero también podríamos decir que su naturaleza es su hija y que los animales son sus hijos y los mares. La paternidad de todo le corresponde a Dios. Pero en un sentido espiritual, sus criaturas no son necesariamente sus hijos. Este malentendimiento fue un problema que siempre tuvo el pueblo de Israel.
Un pueblo ciertamente escogido por Dios para cosas muy especiales, pero ellos pensaban que precisamente por esto ellos eran hijos de Dios. Y así vivieron muchos años, pensando que la paternidad de Dios venía por esta herencia. Sin embargo, Jesús se encargó de abrirles los ojos muchas veces. Y Pablo lo siguió explicando en su libro a los Romanos, donde dijo: no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Y siguió diciendo, ¿verdad? No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos este concepto. En alguna ocasión, una persona a la que le estaba yo mostrando con la Biblia el plan de salvación, me decía que ella estaba muy confiada en ir al cielo porque su tío era sacerdote. Así me dijo. En su mente, esto le daba cierta ventaja y según ella, esto la acercaba a Dios. Pero esa era una idea equivocada sin ningún sustento, porque la responsabilidad que todos los seres humanos tenemos es una responsabilidad personal hacia Dios. Un verdadero hijo de Dios no lo es por herencia, no lo es porque sus padres sean creyentes, no porque haya nacido en un lugar cristiano, no porque lea la Biblia, no. Para ser un hijo de Dios, en un sentido espiritual, debes comenzar un vínculo espiritual con Dios en forma individual y personal, y entonces Él te aceptará como hijo. Juan lo dijo muy claramente, ¿verdad? Dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y más adelante, pero también al comienzo de su evangelio, Juan escribió: a todos los que le recibieron, a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, este es un hecho que debemos entender. Todo aquel que crea en Jesús y lo reciba en su vida es un hijo de Dios. Pero es a partir de ese momento y no antes. ¿Por qué es a partir de ese momento? Porque en ese momento tú aceptas en tu interior y en tu corazón a Dios por Padre. Y en ese momento Él te recibe por hijo. Ok, como les decía, dice Juan que el que cree que Jesús es el Cristo, ¿verdad? El que es nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. Recordemos que la palabra Cristo en español viene de la palabra Christos en griego, Mesías en hebreo, y quiere decir el ungido, el apartado para algo. Y nosotros podemos observar que desde el comienzo de su evangelio, Mateo presenta a Jesús precisamente como el Cristo, ¿verdad? Esto lo encontramos en Mateo 1:18. Es el 16, dice: y Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Ok? Entonces, la palabra Cristo se aplica a Jesús porque Él fue el escogido por Dios precisamente con la misión de venir a salvar al hombre. Entonces, este es un concepto muy importante que debemos entender, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, estamos aceptando que Él es el enviado de Dios
y que Él, y solo Él, es nuestro Salvador y mediador. Entonces, de esta forma, estamos descartando a cualquier otro u otra que pretende ocupar su lugar de mediador y de Salvador. Nosotros debemos entender que solo Jesús es quien cumplió todas las exigencias y los requisitos para ser nuestro Salvador. Entonces, Jesucristo es el enviado por Dios para consumar nuestra salvación. No hay otro. En nadie más puedes poner tu esperanza de ir al cielo, sino a través de Él. ¿Por qué? Porque solo Él nos abrió el camino a Dios. Este es un tema que se maneja mucho en los evangelios y, por ejemplo, podemos ver un enfrentamiento que Jesús tuvo con los judíos y les dijo que aunque ellos creían que estaban del otro lado porque se presumían hijos de Abraham, Jesús les dijo, si no creen que yo soy, así, si no creen que yo soy el Cristo, les dijo, en sus pecados morirán. Y estas palabras que les fueron dichas a ellos, pues se hacen extensivas para todo ser humano, ¿verdad? El que no crea que Cristo es el enviado de Dios para salvarnos, morirá en sus pecados, morirá en sus creencias o en sus supersticiones, porque precisamente estará creyendo en una información equivocada. Ok, nos dice Juan que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y ama a Dios, ¿verdad? El que es nacido de Dios ama a Dios. Si nosotros reconocemos que Dios fue el que nos dio vida física y aún más nos ha dado una vida espiritual y nos ha ofrecido la vida eterna, imagínate, esto nos debe de llevar en automático a amarlo, ¿verdad? Es una respuesta natural de hacerlo, de la misma forma como nosotros podemos amar a nuestro Padre terrenal, que nos dio la vida y nos cuidó y veló por nosotros en todo tiempo y procuró lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos. Entonces, algo importante que hay que destacar es que para que nosotros amemos a Dios debemos conocerlo más. Es verdad, todos comenzamos nuestra relación con Dios amándolo en cierta medida porque nos damos cuenta de lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Por eso Juan dice, nosotros le amamos a Él, pues porque Él nos amó primero. Nosotros estamos correspondiendo al amor que entendemos que Él tuvo por nosotros, y esta es la medida de nuestro amor inicial, ¿verdad? Pero también es verdad que este amor debe de ir creciendo conforme nosotros vamos conociendo más a Dios, vamos entendiendo más lo que hizo y todo lo que ha hecho por nosotros. Si yo te hablo de mi experiencia personal, yo te podría decir que yo amo mucho más a Dios ahora que cuando recién lo conocí. Hoy te puedo decir que en cada cosa que veo, en cada cosa que vivo, pues puedo ver la mano de Dios. Cuando, por ejemplo, veo un animal, ¿verdad? Su perfección, cuando veo un paisaje, el mar, las estrellas, yo me he dado cuenta que yo veo a Dios en todos lados, ¿verdad? Reconozco su presencia, reconozco su mano, reconozco su toque, ¿verdad? Y todo esto a mí me llena de gozo, ¿verdad? Me llena de gozo saber también que Él me conoce, que yo estoy de su lado, que soy su hijo, ¿verdad? Y de veras que yo me conmuevo hasta lo más profundo de mi ser. Realmente
aprecio la grandeza de Dios hasta en la cosa más pequeña o aparentemente insignificante. Yo me digo, la persona que hizo eso es mi Padre. Ese, ese creador, ese es mi Dios. Y es así como presumirlo. Vean qué poderoso es. Vean qué increíbles cosas hace, ¿verdad? Y si yo, lo que ahora puedo ver con mis ojos, me parece maravilloso, no puedo esperar el día en que vea su nueva creación, sus nuevos cielos y su nueva tierra, y saber que estoy invitado a participar en sus planes eternos. Luego pienso que, pues, algún día veré a Jesús cara a cara. Y no me imagino, de veras, la impresión que me causará conocerlo. ¿Te imaginas ver a aquel que has deseado conocer desde hace tanto tiempo? Yo creo que eso va a ser una experiencia absolutamente impresionante. Por otro lado, a mí me da pena, ¿verdad? La gente que anda por la vida precisamente sin detenerse a observar y apreciar todo lo que Dios ha hecho. No se da cuenta que al ignorar su creación, lo están ignorando a Él. Porque su creación en general, pues nos dice la Biblia, que es la primera manifestación de su existencia, de su poder y de su deidad. Entonces es penoso que la gente ande por la vida sin tener el cuidado de ver a Dios en toda su creación. Ahora, mira, por otro lado, a mí me ha tocado esta experiencia también, una experiencia lamentable. Yo les podría decir que a estas alturas de mi vejentud, pues he visto a toda clase de médicos, ¿verdad? He visto a cardiólogos, a gastroenterólogos, a traumatólogos, a toda, la playa de médicos que puede existir. Y a mí me llama mucho la atención que cada uno de ellos habla maravillas del órgano que estudia, ¿verdad? De la parte del cuerpo que conoce. Y le brillan los ojos cuando te dice cómo funciona el corazón, ¿verdad? Cómo se defiende, cuál es su importancia dentro de todo el sistema, etcétera. Y yo, ¿no?, lo que más me asombra es ver en ellos su incapacidad de ver al Dios que está detrás de estos maravillosos componentes del cuerpo humano. Es increíble ver cómo no pueden ver a Dios detrás de todo esto. Bueno, no todo, ¿verdad? Pero sí la mayoría de ellos. Ok. Juan nos dice que nosotros, por haber nacido de Dios, amamos a Dios y también amamos a los hijos de Dios. Juan, el discípulo amado, nos manda a amar. Él es muy consciente de que fue amado, ¿verdad? Y por eso puede amar. Y esta cuestión del amor hacia nuestros hermanos, pues ha sido por mucho la temática principal de Juan en esta carta, donde no deja de decirnos que todo aquel que ama a su hermano es una consecuencia de conocer a Dios, ¿verdad? Por eso nos dice, todo aquel que ama al que engendró, es decir, Dios es el que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, es decir, a sus hijos los creyentes. Y mira, sería muy difícil que yo o cualquier creyente no amara a los hijos de su padre, ¿verdad? De su padre carnal. En primer lugar, porque son nuestros hermanos.
Y en segundo lugar, pues porque son hijos de nuestro Padre. Y en este caso, pues cuando hablamos de los hijos de Dios, debemos entender que ellos también son parte de Él. Y nosotros estamos obligados a amar todo lo que proviene de Dios. Dice el versículo 2 y 3. En esto conocemos, ¿verdad? Es lo que dice Juan. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Bueno, nosotros sabemos que como personas tenemos una resistencia a la ley. Es algo así como natural, inherente a nuestra naturaleza, ¿verdad? Es parte de nuestra rebeldía humana, ¿verdad? Por eso podemos ver que gran parte de la gente pues vive tratando de transgredir la ley. Cómo se pueden pasar un alto, ¿verdad? Cómo pueden evadir impuestos, cómo pueden encontrar a alguien que les pueda facilitar un trámite engorroso, etcétera. Tú sabes de qué hablo. Y con respecto a la ley de Dios, dice que estas personas ni quieren ni pueden cumplirla. Este es un hecho. Sin embargo, yo, como hijo de Dios, estoy en disposición de cumplirla porque sé que me beneficia a mí y a todos. Sé que los mandamientos de Dios son buenos y procuro, aunque sea en medio de mi debilidad, cumplirlos. Es decir, no me pesa hacer lo que Dios me pide. En primer lugar, porque estoy convencido de que es lo mejor para mí. Porque si Dios me dice que no robe, que no adultere, que no mienta, me está protegiendo, me está cuidando. Y entonces yo estoy de acuerdo con eso. Estoy convencido del valor moral y el valor espiritual que tienen sus mandamientos, y entonces cumplirlos no me debe ser gravoso, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque sé que estos mandamientos provienen de Dios. Sé que Él me pide que los cumpla, y entonces simplemente por este hecho debería bastarme para guardarlos. Pablo decía que la ley era buena. Él decía, mira, la ley es buena, es impecable, es perfecta, ha sido dada por Dios. Dice, lo malo, dice, soy yo. Dice, lo malo, dice, es el pecado que mora en mí. Un nacido de nuevo tiene como objetivo cumplir los mandamientos de Dios. Y claro, es verdad, como el mismo Pablo lo reconocía, ¿verdad? En su torpeza y debilidad, pues muchas veces fallará en su intento de cumplirlos. Pero siempre habrá de por medio el dolor por haber fallado. Y siempre en un nacido de nuevo existirá el deseo de no volver a fallar. Y esta sensación, esta actitud, este hecho, hace la enorme diferencia entre los que conocen a Dios y entre los que no conocen a Dios. Dice la Biblia en Romanos 1:32 que los que no conocen a Dios, a ellos no les duele pecar. Es más, se regodean en ello. Están orgullosos de pecar. Y no solamente están orgullosos de pecar y de presumir que pecan, sino que además, dice Pablo, que alientan a otros a que pequen como ellos lo hacen. Dice en Romanos 1:32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, entendamos que aquel que conoce los mandamientos de Dios y está de acuerdo con ellos, buscará en todo momento la forma de cumplirlos siempre y además de buena voluntad. En pocas palabras, ¿verdad? La obediencia pone a prueba nuestro amor. Es decir, amar a Dios es obedecer a Dios. No puede ser de otra forma. Yo no puedo decir amo a Dios y hago exactamente todo lo contrario a lo que Dios me pide. Debe existir una congruencia entre lo que digo y entre lo que hago. Y si esto no es así, entonces mis palabras y mis actos se vuelven vanos, ¿verdad? Este es el punto, ¿verdad? Donde habrá una lucha entre lo carnal que existe en mí y lo espiritual que también debe existir en mí. Entre lo que yo quiero, entre lo que mi carne quiere y lo que Dios quiere para mí. Y en este punto, pues yo puedo caer en la hipocresía o en un autoengaño. Esto es, puedo tratar de engañar a los demás, ¿verdad? Con una máscara de espiritualidad, o engañarme a mí mismo diciendo que cumplo los mandamientos de Dios, cuando en el fondo sé que no lo hago. Esta obediencia, ¿verdad?, que proviene del amor a Dios, es legítima. Es por gusto, no debe de obedecer al miedo ni a las consecuencias que puedo yo tener por no cumplir los mandamientos de Dios. Esto debe de surgir como una parte del amor que existe en mí. Y como les decía hace rato, es cierto que estamos limitados para todo esto porque somos débiles y somos pecadores, ¿verdad? Pero cumplir los mandamientos de Dios debe ser el anhelo de nuestro corazón. Esta debe ser la meta, este debe ser el objetivo, este debe ser lo que nosotros deseamos en nuestro interior. Fíjate que en el Antiguo Testamento, pues los sacrificios que Dios pedía debían cumplir ciertas reglas, tiempos y formas. Debían hacerse con animales limpios, sin defecto, etc. Pero llegó un momento, en el tiempo de Malaquías, que los sacerdotes le dijeron a Dios: oh Dios, qué fastidio es esto. Y empezaron a sacrificar animales defectuosos, ciegos, enfermos e incluso robados. Y Dios les dijo: ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Claro que no, dijo, porque yo soy gran rey y mi nombre es temible entre las naciones. Debemos obedecer a Dios porque le amamos y debemos obedecerle bien, de acuerdo a lo que Él pide y con agrado, sabiendo que esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice el versículo 4 y 5 de este capítulo 5 de 1 de Juan. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo?
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús siempre permitió que se refirieran a Él como el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Es Hijo de Dios. Pero en relación con Jesús, este término tiene un significado muy distinto. Cada vez que nosotros leamos en nuestra Biblia que Jesús es el Hijo de Dios, debemos entenderlo como una declaración de igualdad con el Padre, como una referencia a su deidad. Es verdad que Jesús también les decía a los que creían en Él que eran hijos de Dios, pero esto no quiere decir que estuvieran en igualdad de condiciones frente al Padre, simplemente porque el origen de Jesús no es el mismo que nosotros, ¿verdad? Nosotros somos humanos y nada más, pero Él es divino. Así que la relación que podamos tener con Dios es diferente a la relación que Jesús pueda tener con el Padre. En términos humanos, decir que yo soy hijo de Roberto González implica simplemente que Él es mi Padre. A lo mejor ni siquiera implica que me parezca a Él. Pero en términos divinos, decir que Jesús es hijo de Dios implica que Él es igual a Dios. Esta verdad se va presentando de muchas formas en los evangelios. Y un pueblo tan educado en las cuestiones religiosas entendió estas declaraciones por parte de Jesús. En una ocasión, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10, que le respondieron los judíos a Jesús diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Es decir, los judíos entendían las palabras de Jesús perfectamente. Le dijeron: mira, no te vamos a apedrear por algo bueno que has hecho, sino porque tú te igualas a Dios. Entonces, el hecho de ser llamado hijo de Dios provocó que él fuera calificado como un blasfemo, porque esta expresión implicaba no solo que él reconociera que Dios era su Padre, sino que él se hacía igual a Dios. Y mira, en el capítulo 5 de Juan también vemos unos ejemplos donde precisamente el Hijo de Dios, Jesús, se atribuye para sí la divinidad. Mira, vamos al capítulo 5 de Juan. Podemos, por ejemplo, ver en el versículo 21 que Jesús se atribuye la capacidad de dar vida, lo cual era entendido por todos y es entendido aún por nosotros en estos tiempos, que solamente esto es un atributo de Dios. Dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, es decir, Jesucristo, a los que quiere, da vida. Esta es una característica solamente de Dios. Y en el versículo 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y en el versículo que sigue, en el 27, nos dice que Jesús tiene la autoridad de juzgar, otro atributo divino. Dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y en el siguiente versículo, a Dios se le atribuye el poder de resucitar a los muertos. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesús. Entonces, no debe extrañarnos que todas estas citas estén en Juan, ya que acuérdate que el propósito del Evangelio de Juan es precisamente demostrar la divinidad de Jesús.
En Mateo 28, ¿verdad? Cuando se le da al hombre la gran comisión, vemos también al Hijo de Dios reclamando para sí toda la autoridad y se integra como parte de la Trinidad divina. Dice así en Mateo, que es 28, del 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, aquí vemos la Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nada más para redondear este punto que les estoy diciendo, les voy a decir otra cosa. Jesús, siendo Dios también, aceptó ser adorado, que es otra cualidad inherente solamente a Dios. Lo vemos en los evangelios cómo Él permitió ser adorado por un leproso, por un ciego, por sus discípulos y por Tomás. Todos ellos conocían el mandamiento divino que dice que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y aún conociendo que este era un mandamiento solamente hacia Dios, ellos adoraron a Jesús porque le reconocieron como Dios. Entonces Jesús, en su calidad de Señor, aceptó adoración. Entonces, de esta forma no debe sorprendernos la aseveración categórica de Juan cuando dice que el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque esto implica, el reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, implica creer que Jesús es el Cristo, ¿no? El enviado de Dios. Que Jesús es Dios. Creer en la obra salvífica de Jesús en la cruz. Y creer en las consecuencias de creer y aceptar a Jesús en nuestras vidas. Y entonces, con este entendimiento de qué es lo que significa reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, Juan dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En Jesús. Esto es muy importante también entenderlo porque mira, la gente habla de tener fe y dice que pues tener fe para todo es suficiente, ¿verdad? Pero cuando Dios habla de la fe, da por sentado que entendemos que la fe cobra su valor cuando tenemos claro el objeto de nuestra fe. Yo puedo tener fe en muchas cosas, ¿verdad? Incluso en cosas incorrectas, como ídolos, supersticiones, en personas, en el dinero, en la fama, en lo que tú quieras. Pero mi fe será correcta solamente si yo entiendo que debo tener fe en Jesús, quien es el Hijo de Dios. Cualquier otra fe es errada, porque está equivocando el objeto de su fe. Entonces, Juan entiende que entendemos esto y por eso nos dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y si unimos estas dos expresiones, entendemos que el que vence al mundo es el que tiene fe y cree en que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién más podría hacernos vencedores sino Jesucristo? Vencer al mundo no significa que los cristianos serán los que dominen Wall Street, ¿verdad? Ni serán los hombres más ricos, ni los más poderosos del mundo, no. Eso lo creían los judíos y aún ahora lo creen, ¿verdad? Vencer al mundo significa que ninguna de las tretas, ninguna de las distracciones, ninguna filosofía barata, ningún mal concepto religioso, ni nada que el mundo ofertó pudo impedir que nosotros pudiéramos conocer a Dios y recibir de Él la vida eterna, ¿verdad? Amén por esto. Esta fe, ¿verdad?, es la que impidió que fuéramos arrastrados por el pecado,
por los engaños, por los valores equivocados y la inmoralidad del mundo. Esta fe nos mantuvo cerca de nuestras creencias y convicciones, ¿verdad? Y por ellas y en ellas pudimos desarrollar nuestras vidas hasta el final. Fíjate cómo dice Pablo en Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Nunca por nosotros mismos, sino por Jesús que nos ama. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién más podría hacernos vencedores sino Jesucristo? Dice Pablo, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él, que venció la muerte, el pecado y a Satanás, puede hacer que nuestra vida, ¿verdad?, sea victoriosa, no solo en este mundo, sino para siempre. Como dice Juan, en el capítulo 16, versículo 33. Y se dirige Jesús, estas son palabras de Jesús, y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, que Dios los bendiga.